Dominaria Unida, una expansión de la que, bueno, pues teníamos tantas ganas de que llegara más o menos, ¿no? Que incluso debo decir que se han retrasado los spoilers, ¿ok? Siendo sincero. Y hoy lo que vamos a hacer es, bueno, pues esos pequeños spoilers que han salido últimamente, vamos a comentarlos, ¿ok? Lo dicho, es un vídeo que no estoy acostumbrado a hacer en mi canal. De hecho, sabéis que yo siempre suelo hacer vídeo típico de mazo y comentarlo, ¿no? Y tal, y jugarlo y eso. Sin embargo, lo dicho, creo que una cosa mala de mi canal era de que siempre hacía lo mismo, ¿ok? Hoy quiero traer los spoilers de Dominaria Unida. Lo dicho, es un vídeo que nunca he subido, que nunca he comentado spoiler, ¿ok? Sinceramente. Así que, bueno, eso, vamos a comentarlos, sobre todo las raras y las míticas y las más interesantes, para no hacer muy largo el vídeo, ¿ok? Los spoilers, a lo mejor yo que se lo divido en diferentes partes del vídeo, pero por ahora vamos a comentar lo que ha salido, ¿ok? Y luego ya, fuera parte, en el futuro, cuando vaya saliendo más spoilers, veremos. Por ahora tenemos eso, Dominaria Unida, los spoilers que teníamos ganas de que salieran. Y que vamos a empezar con la primera carta, Shivan Devastator, ¿ok? Bueno, Devastador Shivano, o como queremos decirle. El caso, le he echado un ojo, ¿ok? No está mal en general el bicho, de hecho me gusta, ¿ok? Sin embargo, creo que es una carta que se queda un poquito atrás, ¿ok? En cuanto a calidad y tal. Sí que es cierto que a lo mejor alguna mono-red puede ir bien. El tema de que, por ejemplo, si tienes dos manas abiertos, puedes tirar un 1-1 con prisa, que vuela. O yo qué sé, lo mejor es tirarlo mejor con un 3-3, una 4-4, que no estaría mal. Pero bueno, el caso tampoco es una mala carta, sinceramente. Lo que pasa es que eso, creo que es una carta que no sabría decir ahora mismo si se podría jugar en estándar o no. Sinceramente, a ver, por 5 manas eso es como eso, un Goldspan Dragon, ¿no? Pero sin el tema del tesoro, sin el tema de lo bueno. Pero bueno, sí que es cierto que también puede elegir la fuerza con la que quieres que entre. Es decir, puede elegir perfectamente que quieres que entre como una 3-3, que entre un turno antes, que entre como una 2. O que si la robas al late, por ejemplo, la puedes jugar como una 7-7 o lo que tú quieras. En general es una carta un poquito polivalente, ¿no? En ese tipo de mazos, pero no sé, no estoy seguro de que se vería juego o no. Seguimos con la siguiente carta, que en este caso es Haya, ¿ok? Ya soy un Planeswalker de la expansión, que no le he echado un ojo, no sé ahora mismo lo que puede hacer, sinceramente. Pero tiene 4 habilidades, o sea, espero que sea igual de buena que la Chandra de Kaladesh. Suficiente. Por 4, Planeswalker Haya, con 4 controles de lealtad en este caso. Más 1, por ahora creamos un 1-1 monje criatura con progress. Vale, ok, no está mal. El menos 1 si leemos las dos primeras cartas de nuestra biblioteca y elegimos una de ellas y podemos jugar esta carta este turno. Es que es cierto, bueno, a ver, ¿qué creo que os diga? No está mal, el menos 1 no está malo, para que es un menos 1, no va aumentando contadores, que es lo malo. Pero bueno, el menos 2 elegimos la criatura objetivo que controla a un oponente y cuando esa criatura ataque este turno, hace daño igual al número de criaturas atacantes a esta criatura. A ver, no lo entiendo muy bien, pero a ver, se supone que elige una criatura de un oponente y cuando ataca, claro, si atacas tú, claro, con diferentes criaturas, supongo que le haría daño igual al número de criaturas atacantes. Bueno, tampoco está mal, sin embargo no es un removal en sí. No es un removal como tal, la verdad. Y de hecho, bueno, la ulti tiene un emblema con cuando gastes Instant o Sorcery. Bueno, sí, lo copia, bueno, queda el doble. Y puedes elegir nuevos objetivos para la copia. La verdad, sobre todo centrarnos en las 3 primeras habilidades, que son las que generalmente se van a usar, ¿ok? Porque la ulti es relativa, que llegues a ella. La verdad, el más 1, bueno, creo que es un poquito floja, el Planeswalker, la verdad. No voy a decir que no, un poquito flojo, a mí me queda un poquito flojo, al menos luego me confundo y se juega en todos lados, ¿no? Pero por ahora a mí no me hace mucha gracia, el menos 1 podría ser un más 1 perfectamente, te da ventajas de cartas, como suele ser un más 1 de un Planeswalker normal, ¿no? De coste 4 o 5, que te dé esa ventaja de cartas. Sobre todo con un Planeswalker de eso, de ese coste, quieres que el más 1 te dé ventaja de cartas, que se pueda defender con un menos algo, y que, bueno, a partir de ahí lo que tú quieras. Pero sobre todo eso, que te pueda defender ella sola, o que te ponga algún token, ¿no? Dando un menos algo, lo que sea, y con un más algo pueda dar ventaja de cartas, ¿ok? Que es lo que se suele pedir. Tenemos, siguiendo con la línea de Haya en ese caso, Temporal Firestone por 5 manas con Kicker blanco y o Kicker azul. Es decir, podemos pagar uno genérico y uno blanco y uno genérico y uno azul, la verdad. No sé muy bien, eso será nuevo, supongo. Y te puedes pagar como cosa adicional, vale, los 4 para castar hechizo, vale. Dice, elige hasta X criaturas y o Planeswalkers objetivos para tu control, donde X es el número de veces que kickeaste en ese caso, vale, que kickeaste ese hechizo. Lo que hace es, estos permanentes salen de fase. Y Temporal Firestone hace 5 daños a cada criatura y a cada Planeswalker, claro, que supongo que es como una especie de ira. No está mal, sinceramente, si te sobra el mana puedes salvar a un bicho tuyo, lo cual no viene mal a veces, pero
Pues bien, ¿qué quiero que os diga? Si se juega en estándar, en este caso el quemar la casa, por 5 hace 5 daños a cada oponente, perdón, a cada criatura, a cada Planeswalker, no está mal. Y oye, te da la opción también de, aunque sea muy caro, de salvar alguno. Me gusta, sinceramente creo que podría haber juego, claro. Seguimos en este caso bueno, entramos con el negro ya. Evolved Sleeper, ok, por un 1/1, criatura humano. La cual, a ver, es que quiero intentar ampliar un poquito esto porque es que no veo una mierda de verdad, ¿eh? Ok, perfecto, bastante mejor. Evolve Sleeper, lo que estamos comentando. Por 1 negro, se convierte en un humano clérigo con base y poder fuerza 2/2, vale, no está mal, la verdad. Ok, es como un bicho de estos que evolucionan. Ok, siendo sincero, bueno, habrá gente que lo sabrá, gente que no. Por ejemplo, en Kaldheim, incluso ya tirando un poquito más a Khans, ¿no? Pero en general, el último bicho de Kaldheim, ¿no? En este caso, que es un espíritu, podrías evolucionarlo, ¿no? Se le suele llamar los típicos bichos Pokémon, ¿no? Por así decirlo. El caso es que puede pegar maná para ir evolucionándolo y, bueno, haciéndolo en este caso más fuerte cada vez y tal. Y, bueno, este bicho es quizás uno del estilo. Pagando 1 negro solamente se convierte en un 2/2. No está mal. Humano clérigo, ¿ok? Con base, resistencia y poder, bueno, 2/2. Pagando 2 manás si era un clérigo, claro, en este caso lo era, porque tú puedes pagar siempre que quieras. Por ejemplo, yo puedo bajar el bicho y hacer la tercera, ok, de por sí. Pero claro, tiene la condición de que si era un pirexiano en ese caso, ok, por eso va poniendo lo del típico bicho de, bueno, típico, a ver si me explico. Va cambiando, en este caso, de tipo de criatura, para mismo, para, bueno, que cumpla las condiciones de las siguientes habilidades a las cuales vas a transformar, ¿ok? Porque yo puedo hacer perfectamente el pagar 3 manás, ¿ok? De primera. Sin embargo, no va a surgir efecto, ¿por qué? Porque no es un pirexiano. Pirexiano es cuando haces la segunda. Y la segunda solo la haces cuando haces la primera. Así de simple. En este caso, si era un clérigo, le pones un contador de, bueno, un toque mortal en este caso, y se convierte en un pirexiano humano clérigo con base, poder y fuerza 3/3, ¿vale? No está mal, la verdad. Es un bicho que puede ir evolucionando y que no está mal. O sea, de por sí ya puedes pagar un mana negro para que sea una 2/2. Bastante bien. Por 3 manas dice que, no sé por qué, no me está respondiendo esto, pero bueno. Si Evolve Sleeper era un pirexiano, pones un contador +1/+1 sobre él y luego roba una carta y tú pierdes una vida, claro. En general, una especie del 3, la tercera habilidad. Una especie de robo, básicamente, que te va a dar, ok. Y encima, bueno, pues también le pones un contador encima, no está mal. Sinceramente creo que se puede adaptar perfectamente, ok, al estándar y me gusta bastante, ok. Me mola bastante, la verdad. Por 2, en este caso un 1/3, agrega mana de cualquier color y girando la tierra objetivo se convierte en un 3/3 elemental con prisa. Hasta el final del turno sigue siendo una tierra. Así que da solo como suerte y la verdad bastante malillo. Va a ser raro, bastante mierda, la verdad. Bastante mal, en este caso color verde, ojo, bastante malillo este, pero bueno. Jasmine Boreal of the Seven, en este caso, bueno, pues lo giramos, agregamos uno verde y uno blanco. Y este mana solo podemos usarlo para castar criaturas que no tengan habilidades. Y dice que las criaturas bajo tu control que no tengan habilidades no pueden ser bloqueadas por criaturas con habilidades. Bueno, algunas malas no está mal. Sinceramente, algunas Celestia, pero del rollo Stompy, podría salir en estándar, no lo sé, no tengo ni idea, pero podría ser, quién sabe. O sea, sobre todo por eso, porque es que lo normal es que juegues criaturas con habilidades, ¿no? Que sean útiles, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues es muy raro que juegue a lo mejor, yo que sé, que te juegues incluso un Tarmo, ¿no? En este caso. Obviamente no están en Dominaria, ¿no? Pero un Tarmo, por ejemplo, en este caso también sería una criatura con habilidades, lo que hayan así. O sea, sería, por ejemplo, eso, quizás jugar tampoco, ¿no? Pero creo que salió en estándar, en Dominaria, de hecho. En su momento, por 3 un 5/4, sin embargo, también tenía habilidades. O sea, no sé qué tipo de uso se puede dar, pero bueno, en general casi siempre vas a poder hacer que sean imblocables tus bichos, ¿ok? Que no tengan habilidades, claro. ¿Por qué? Porque es que es muy fácil, obviamente, porque todos jugamos bichos con habilidades, bichos útiles, ¿ok? Así que no me imagino muy bien en qué tipo de mazo cabe esto. Tenemos Thor Waki de Younger, en este caso alcance, lifelink también por 5, un 3/3. Si otra fuente bajo tu control, bueno, fuera a hacer daño que no fuera de combate, un permanente o jugador, hace esa misma cantidad ¡1, ok. Y bueno, no está mal tampoco, pero tampoco me haga mucha gracia, sinceramente. Cuando castes un Instant Sorcery, hace 2 daños a cualquier objetivo. Bueno, eso no está mal, la verdad. No sé muy bien si va a jugar. Sinceramente haría en ese caso... dice, si otra fuente, pues otra fuente, es decir, no cuenta él. Pero bueno, siempre que caste en este caso un instant o sorcery puede hacer daño. O sea, no está mal, no está mal.
Creo que esto es como los típicos bichos infrecuentes, ¿no? Que salieron de Dominaria, que en este caso hacían daño cuando tú casteas... Bueno, hacían daño no, que eran legendarios de por sí, o que te venía la rara y te venía luego una legendaria detrás, no sabes de qué, pero era una legendaria. Y bueno, creo que este es los típicos bichos del estilo, ¿ok? Por 4 en 4-3, que cuando entra campo de batalla tú pierdes 2 vidas y creas 2 fichas tesoros. Está bastante bien, la verdad. Cuando uno más pirata bajo tu control hagan daño de combate a un jugador, exiges el top de este jugador y tú puedes castear la carta de mientras que está, bueno, en este caso exiliada, claro. No te dice que puedes usar mana de cualquier color para castearla, sin embargo lo bueno es que tienes 2 tesoros, es decir, cuando este bicho entra tienes 2 tesoros, que no está nada mal. Y si ya, bueno, pues le enfocas el mazo en una crisis tesoro o algo del estilo, puedes sacar mucha ventaja de esta criatura, Ramírez. O sea, el nombre también tiene lo suyo, pero bueno. Bastante bueno, me gusta, ¿verdad? Bastante. Y oye, en algún mazo de piratas iría bien, sin embargo lo dicho, tiene que ser un tribal que... Uf, ya tienes tú que tener el mazo perfecto para ello. Sin embargo, he dicho, algún tribal que vaya de piratas, que ponga tesoritos, me gusta mucho. Sinceramente me parece bastante bueno, ¿ok? Las tierras son muy bonitas, sinceramente. Creo que esto es todo el spoiler, ¿ok? No creo que haya mucho más. O sea, es que literalmente no ha salido casi nada. Pero las tierras son preciosas, ¿ok? Lo he dicho, no ha sido casi nada ahora mismo. Creo que es para septiembre, si no recuerdo mal, que es que rota todo, ¿ok? Y bueno, pues lo he dicho, las básicas me encantan, ¿ok? Creo que me flipan. Son de las mejores que he visto. Y bueno, pues en físico me encantaría ver cómo son. Sinceramente, me encantan. Sobre todo algo para lo que tener en cuenta, ¿no? De esta expansión es que rota estándar. Es decir, cuando rota estándar se va a quedar solamente, bueno, rota Zendikar Rising, rota Strixhaven, rota Kalheim, rota bastantes expansiones. Se quedan, creo que... desde la primera de Innistrad hasta la actualidad, hasta esta expansión, ¿ok? Así como también hay que tener en cuenta esto de que Goldspan Dragon rota, a lo mejor esto se juega porque tiene Goldspan Dragon, no lo sé, sinceramente no tengo ni idea, pero eso hay que contar que el formato, ¿no? Sería un poquito más débil, por así decirlo, pero cuenta con menos cartas, ¿ok? Menos, por eso, menos pool, ¿no? En este caso. Así que puede que algunas de las que he dicho que no se jueguen se lleguen a jugar por lo mismo, porque por falta de cartas, ¿ok? Básicamente. No lo sé. Pero por ahora este es el pequeño spoiler que ha salido de Dominaria Unida. La verdad, no está mal, sinceramente creo que por ahora quedan muchas cartas que saquen. Espero algún Teferi tan bueno como el de Dominaria, ¿ok? Que salió en el estándar anterior. Y bueno, pues algo del estilo. A lo mejor también que tienen de Slivers, ¿ok? Pues lo dicho, Dominaria, Slivers, es bastante normal que salgan. Me gustaría, ¿ok? Que saliera algo heavy, algo guapo, ¿ok? Por ahora lo dicho, un spoiler muy pequeñito, muy pequeño. Y que, bueno, pues al fin y al cabo creo que no es ni la mitad ni la cuarta parte de las chichas buenas que tienen que sacar en Dominaria, ¿ok? Eso es mi opinión. Ahora, bueno, dime qué tal te han parecido los spoilers en los comentarios. Y recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo y darle mucho amor al canal. En general lo he dicho, creo que me has visto un poquito aquí, bueno, pues... verde, ¿no? Por así decirlo, al comentar los spoilers, porque nunca los he comentado, no estoy acostumbrado a ello. Sin embargo, he dicho, creo que para que el canal no caiga, bueno, pues en una monotonía, es mejor traer vídeos de diferentes temas, ¿ok? Y que, bueno, por al fin y al cabo creo que incluso le dan más valor al canal, ¿ok? Eso es lo que pienso yo. Lo dicho, recuerda suscribirte, sobre todo, darle mucho apoyo al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.